nos place tener en el set al ex fiscal del Distrito Nacional, hoy aspirante a senador por la misma zona, por el partido PRM, también por Alianza País, que es su organización. Nos referimos al doctor Guillermo Moreno. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado con esta distinción de estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, y precisamente, doctor, de entrada nos gustaría escuchar cómo van las expectativas con miras a alcanzar esta curul en el Senado de la República Dominicana. Excelente, van, porque se ha logrado una sinergia, una empatía muy importante entre los dirigentes de Alianza País y del PRM. Hemos tenido continuos contactos y encuentros con las bases del PRM y eso ha ido compactando la candidatura de una manera bastante acelerada, y eso entonces acelera que efectivamente la candidatura haya ido creciendo en la simpatía, además de los militantes del PRM, de Alianza País y de más de una veintena de partidos que nos apoyan, también en una parte del electorado que no tiene militancia política. Don Guillermo, usted tiene en estos momentos una competencia de una alianza de los partidos mayoritarios de oposición, donde el candidato goza de buena popularidad. ¿Por qué la gente votar por Guillermo, que tal vez se podría encasillar dentro del político tradicional, en frente a una figura nueva, fresca, con propuestas, pero que también va en una alianza que, según la oposición, garantiza la plaza de la senaduría del Distrito Nacional? Lo que hace a un candidato tradicional no es la edad, ni es el tiempo en política, es las ideas que representa. La persona a la que usted se refiere como aspirante a la senaduría representa las viejas ideas de la política dominicana, porque representa los partidos que han gobernado y mal gobernado durante más de 20 años. Representa partidos que se caracterizaron por la corrupción, por el secuestro de la institucionalidad democrática, que tomaron la Suprema Corte de Justicia y se la embolsillaron para garantizarse impunidad, y que durante más de 20 años gobernaron este país y dejaron el lastre que el pueblo dominicano se decidió a superar en las elecciones del 2020. Entonces, esos sí son políticos tradicionales. No es un rostro, no es la edad, son las ideas. Ahora, el que va a votar por nosotros a la senaduría del distrito sí sabe por qué va a votar, porque nosotros tenemos una visión de país que la hemos expuesto y la hemos defendido durante años. Todo el mundo sabe lo que nosotros pensamos en materia de mejorar la calidad de la educación y la necesidad de que ese 4%, en vez de estar como se ha utilizado para aupar candidaturas y proyectos presidenciales, se utilice para invertirlo realmente en la educación. Nosotros, la población sabe cómo hemos defendido el derecho a la salud y hemos exigido durante décadas el aumento del presupuesto de salud, lo que hemos defendido en materia de seguridad social, los derechos que tienen los trabajadores a una pensión digna, que tienen los trabajadores a la protección de la seguridad social. Los dominicanos y los que van a votar por nosotros saben lo que pensamos sobre el medio ambiente, la necesidad de sacar las granceras de los ríos, de proteger nuestros ríos y nuestras cordilleras. Es decir, que el que va a votar por nuestra candidatura sabe por qué va a votar. Eso no pasa con nuestro contendor, que lo que podría decirse es una ausencia de visión y de ideas concretas sobre lo que es la realidad de la República Dominicana.
Doctor Moreno, usted es tomado como referente de las personas que entienden o que han entendido, que piensan que los partidos tradicionales, los partidos mayoritarios, no han llenado las expectativas de la población en cuanto a los temas más trascendentales. Y eso lo lleva a usted a formar su propia agrupación política con principios, con ideas particulares. Sin embargo, usted llegaría al Congreso Nacional de la mano de uno de esos partidos. ¿Hay algún tipo de identificación con la agenda legislativa de esos partidos políticos? ¿Usted se siente identificado cómo se han desarrollado en los últimos años ese partido que está ahora mismo en el poder y que usted llegaría al Congreso de la mano de eso? ¿O es que ha habido algún tipo de claudicación en cuanto a sus ideas que lo llevaron a formar una agrupación política aparte? Fíjese, Alianza País ha levantado, como usted bien señala, una visión de la práctica política y del ejercicio del poder. Nuestro lema es por un gobierno honesto. En la coyuntura electoral que se dio en el año 2020 y el inicio del actual gobierno, nosotros en Alianza País valoramos que en esta coyuntura específica de cara al año 2024 era necesario tomar partido entre las dos opciones que estaban confrontadas. Una opción que representa el pasado, una opción que representa retornar, un retroceso, porque es volver a unos regímenes políticos en los cuales el pueblo dominicano, como ya he señalado, dijo basta ya en el 2020 porque se cansó de tanto robo público, de tanto enriquecimiento ilícito, de tanta impunidad. Y al mismo tiempo, la otra opción es que hemos visto que el gobierno que preside Luis Abinader ha hecho los énfasis, ha remarcado un esfuerzo sostenido por hacer un gobierno honesto, por garantizar transparencia, por fortalecer la institucionalidad democrática. Esa es la coyuntura concreta en la que se encuentra la República Dominicana, entre unos que quieren retornar a sus estilos y prácticas políticas y ejercicio del poder caracterizados por la corrupción y la impunidad, y por otro lado un gobierno que hace esfuerzos, no quiere decir que sea el gobierno perfecto, pero que hace esfuerzos y remarca la necesidad de la transparencia y la honestidad. O sea que cogeríamos la menos mala, no la mejor. Que no ha ido a secuestrar la institucionalidad democrática, que ha producido un cambio. Y nosotros hemos visto que en esta coyuntura lo correcto es que Alianza País fortalezca esa tendencia para que profundicemos el cambio. No porque hemos llegado a donde tenemos que llegar, pero que sí estamos en el camino de pasar una página, que fue lo que significó estos gobiernos que debemos superar. Es en ese contexto que Alianza País toma esta decisión, tanto de apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader, como también de asumir la senaduría del Distrito Nacional. Pero no representa per se, o sea, completamente el ideal de Alianza País. Sí, fíjese, nosotros, usted bien señaló, hicimos un acuerdo electoral. Nosotros no nos fusionamos con el PRM. Es decir, somos dos organizaciones y hemos logrado, respecto de un acuerdo electoral, sobre la base de no al retroceso, consolidar lo que se ha avanzado en el cambio y sobre todo caminar en estos 4 años para profundizar el cambio.
Y siguiendo, perdón Nadia, siguiendo la misma línea de la pregunta de don Tuto, señor Guillermo, ¿qué tan difícil resultó? No sé si fue difícil para usted aceptar esta candidatura a senador con el apoyo de un partido que representa el sistema que usted había renunciado anteriormente. Fíjese, debo señalarle que el Partido Revolucionario Moderno, aunque es el heredero de la tradición PRDista, ha supuesto y supuso en su momento una ruptura con viejas prácticas de ese partido. Y por eso, fíjese que es una nueva nomenclatura que hereda en parte al PRD, pero que se ha presentado en el escenario político buscando cambiar estilos y prácticas. Y la mejor muestra de esto es precisamente que el presidente Luis Abinader, uno de sus énfasis es precisamente la presión que ejerce desde el gobierno para hacerlo transparente, para fortalecer la honestidad. Los países no se dividen en corruptos y no corruptos, se dividen en aquellos que aupan la corrupción y aquellos que la combaten. Y lo que tenemos es, en estos más de 3 años de gobierno, es una clara señal de no conciliar con los actos de corrupción. El que es señalado por el rumor público, el que la opinión pública le da indicios de que está cometiendo o ha cometido algún acto ilícito, cae en desgracia en este gobierno. Porque o está bajo investigación, o está en la justicia, o está en licencia, o ha sido cancelado. Eso es una señal muy clara. Son más de 20 los funcionarios. Cancelado para fines de investigación. Para fines de investigación, del Ministerio Público. Pero que ya eso le pertenece al Ministerio Público. Es al Ministerio Público el que le corresponde esa parte. Ahora, eso, si usted se lo examina, eso implica una nueva cultura de manejo del Estado que apunta hacia más transparencia. Eso es lo que nosotros valoramos. Eso es lo que nos acercó y permitió que efectivamente coincidiéramos en hacer este acuerdo electoral. Señor Moreno, a propósito de ese planteamiento que usted hace y el tema de corrupción y demás, en el 2012 usted sometió al doctor Leonel Fernández, a Félix Bautista y a Díaz Rúa precisamente por el tema del déficit fiscal. Luego sometió un recurso de casación y recuerdo que en una entrevista le preguntaban sobre ese proceso que usted llevaba y usted decía en aquel entonces que usted lo hacía y siempre iba a estar pues dándole seguimiento a ese expediente para que no perima y que hubiese en algún momento régimen de consecuencias. ¿Le dio continuidad usted a eso y cuál es su valoración a propósito de este avance o independencia que lleva hoy el Ministerio Público y el sistema de justicia en la República Dominicana? Nosotros presentamos al final del 2012 una denuncia ante el Procurador General de la República respecto de las 3 funcionarios o exfuncionarios que usted mencionó, y el Procurador General de la República, que en ese tiempo era Domínguez Brito, por una nota de prensa, con toda la irresponsabilidad que lo caracteriza, con una nota de prensa, dio un dictamen. Y siempre he dicho que eso lo presentó como un irresponsable en el uso de sus facultades, porque nosotros presentamos una denuncia de el origen que había motivado ese déficit fiscal de más de 200.000 millones de pesos que se registró en el año 2012. Y señalamos un conjunto de obras y de acciones de despilfarro y de actos de corrupción que explicaban ese déficit.
incluyendo los 40.000 millones de pesos que liberó el Fondo Monetario Internacional y que en una grabación el propio expresidente en Nueva York declaró El expresidente Fernández que se iba a utilizar para apoyar la elección en aquel momento del expresidente Danilo Medina. Nosotros transcribimos eso y le presentamos esos medios de prueba para que él lo investigara. Y resulta que, insisto, a través de una nota de prensa de su departamento de comunicación, el irresponsable de Domínguez Brito desestimó nuestra denuncia. Eso fue uno. Ahora, en el 2013, nosotros presentamos formalmente, no ya una denuncia, sino una querella ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, porque reunimos los medios de prueba que demostraban que la Fundación Global Democracia y Desarrollo se había conformado en base a solicitarle comisiones a contratistas de obras del Estado, y mostramos más de una docena de cheques, de fotocopias de cheques, donde estaba el girador del cheque, el número del cheque, el banco de donde se había emitido, girado. Los montos, y todos eran de 1 millón de pesos, donde esos contratistas del Estado hacían ese aporte, pero en la exposición demostramos cómo esos contratistas tenían obras, que estaban construyendo obras, y entonces iban a obras públicas a buscar la partida, y en obras públicas el ministro, que era el ingeniero Diandino Peña, les recomendaba que una forma de agilizar la partida que le correspondía era que le hicieran esa ayuda para esa obra, ese módico aporte que estaba haciendo el que en ese entonces era presidente de la República. Entonces, nosotros demostramos eso, pero también mostramos cómo una obra, en la empresa que estaba construyendo la Universidad de Haití, que era una empresa del ingeniero Félix Bautista, empresa que fue contratada por el propio ingeniero Félix Bautista, porque era director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Es decir, que él en un minuto estaba detrás del escritorio como director de la OISOE, y le preguntaba a usted que la contrato, y al otro minuto se colocaba de este lado y era el jefe de la empresa que construyó la Universidad de Haití. Y demostramos que le hizo un aporte también generoso de 42 millones para la fundación. Y demostramos que se trató de una operación triangular. Entonces, frente a esa querella que presentamos ante la Procuraduría Fiscal, todos conocen cuál fue el resultado, que la presión que se ejerció sobre la procuradora de ese entonces dispuso el archivo, y entonces iniciamos un proceso que llegó a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia había la Cámara Penal, no era una Cámara Penal, había un comité de ese partido para archivar, y se dio la resolución solo con el voto disidente de la magistrada Miriam Germán, que señaló que eso no debió archivarse, sino que debió investigarse. Mire, muy brevemente, doctor Moreno, en caso de que usted no fuera favorecido por el electorado del Distrito Nacional, pero que el presidente Abinader se mantuviera en la presidencia, pudiera ser reelegido, ¿cuál sería la posición de Alianza País frente al gobierno, y aceptaría usted una designación en el gobierno? Bueno, nosotros no nos gusta hablar sobre expectativas. Nosotros ahora estamos en algo muy concreto,
O sea, se restringe a las elecciones. Nosotros estamos ahora concentrados en la candidatura senatorial. Esperemos los resultados. Cuando se den los resultados, entonces tomaremos la decisión que más corresponda, pero que más nos satisfaga. Ahora no solamente estamos concentrados en esto, sino que estamos convencidos de que vamos a ganar la senaduría del Distrito Nacional con el apoyo de todos los capitalinos. ¿Qué opinión le merece ya finalmente esas voces que andan diciendo por ahí que la estrategia, que una de las estrategias de Guillermo Moreno va a ser atacar más al padre que enfrentar a su contrincante, en este caso el hijo? Yo normalmente lo que hago es responder las preguntas que me hacen los periodistas. Si usted me preguntara, por ejemplo, qué yo pienso del medio ambiente, yo no me tendría que referir a otra cosa que no fuera sobre eso. Es decir, nosotros no tenemos una agenda previa. Nosotros tenemos una posición y una visión. Y asumimos con toda responsabilidad las causas que hemos defendido. En ese contexto, nosotros estamos en esta contienda y lo que queremos es que la ciudadanía, y es nuestro mayor énfasis, cuál es nuestra actitud frente a la función que estamos aspirando. ¿Cuál es nuestra actitud? Ser un senador en serio. Para nosotros, desde el Congreso Nacional, y ese es nuestro compromiso, legislar en serio. Para nosotros, legislar en serio es leer las leyes. Leer las leyes, estudiarlas, hacer conciencia y explicarle a la población el sentido del voto que estemos emitiendo, de rechazo, de admisión. Para nosotros también es fiscalizar en serio, porque en este país se necesita que haya más equilibrio de poderes, más división de poder y que el poder legislativo realice su función. Y además representar en serio para que los votantes de la capital, los ciudadanos y ciudadanas que votaron por nosotros, entonces esos ciudadanos tengan una voz y un rostro allí en el Congreso que asuma sus causas y su defensa. Muchísimas gracias, Guillermo. Siempre a sus órdenes. Bien, señores, han escuchado la entrevista en el día de hoy con el candidato a senador por el Distrito Nacional, el doctor Guillermo Moreno. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, Dios mediante, los esperamos por acá una vez más. Feliz resto del día.